En los antiguos mapas celestes, Tauro aparecía asociado a la continuidad de la vida cuando todo alrededor parecía derrumbarse. No era casualidad que las civilizaciones agrícolas observaran este signo como un símbolo de supervivencia sagrada. Mientras otros arquetipos zodiacales representaban conquistas rápidas, rebeliones o cambios violentos, Tauro representaba la permanencia. Y precisamente esa permanencia se transforma en un desafío insoportable para cualquier energía manipuladora, porque la manipulación necesita movimiento constante para existir. El signo manipulador vive del desequilibrio emocional ajeno. Necesita alterar estados internos, provocar incertidumbre, crear dependencia o desorientación. Se alimenta de reacciones. Pero Tauro posee una relación distinta con el tiempo. Su energía no corre detrás de resultados inmediatos. Comprende intuitivamente que muchas batallas se ganan simplemente resistiendo más que el adversario. Esa resistencia no nace únicamente de la terquedad, como suele creerse superficialmente. Nace de una conexión profunda con los ritmos invisibles de la naturaleza. Tauro entiende algo que pocos signos comprenden verdaderamente: todo lo auténtico requiere raíces. Y las raíces no crecen bajo presión ni bajo histeria. Crecen en silencio. Por eso, cuando el signo manipulador intenta acelerar emociones, forzar decisiones o crear urgencias psicológicas, Tauro suele experimentar una reacción instintiva de inmovilidad. El manipulador interpreta inicialmente esa quietud como debilidad, lentitud o incapacidad de comprender el juego oculto. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Tauro está observando el terreno completo antes de mover una sola pieza. Hay en Tauro una inteligencia ancestral relacionada con la conservación de energía. No desperdicia fuerza emocional en conflictos innecesarios. Mientras otros signos se fragmentan intentando responder cada ataque, Tauro guarda recursos internos. Y esa acumulación silenciosa de energía termina convirtiéndose en un poder inmenso cuando llega el momento decisivo. El signo manipulador suele dominar espacios psicológicos mediante contradicciones calculadas. Puede ofrecer afecto y retirarlo después. Puede crear culpa, alterar narrativas, sembrar confusión emocional o utilizar palabras ambiguas para controlar percepciones. Pero Tauro posee una sensibilidad corporal extremadamente desarrollada. Aunque a veces no verbalice inmediatamente lo que percibe, su instinto detecta incoherencias con enorme precisión. Tauro siente la mentira antes de demostrarla. Y cuando esa percepción madura internamente, algo cambia para siempre. Porque existe un aspecto poco mencionado de Tauro: su capacidad para cerrar puertas de manera irreversible. Muchos creen que este signo soporta indefinidamente. Y es cierto que posee niveles extraordinarios de paciencia. Sin embargo, cuando alcanza su límite espiritual, emocional o moral, puede desaparecer afectivamente de forma total. No siempre lo hace mediante explosiones dramáticas. A veces simplemente retira su energía vital del vínculo manipulador. Y esa retirada resulta devastadora para quien dependía de controlar su mundo emocional. La astrología esotérica asociaba a Tauro con la fuerza del tercer ojo dormido bajo la materia. Mientras otros signos exploran mundos mentales abstractos, Tauro tiene la capacidad de convertir intuición en realidad concreta. Por eso, tras atravesar experiencias de manipulación, este signo no solo sobrevive, se reconstruye con más fuerza material, emocional y espiritual. Muchos manipuladores subestiman esta capacidad regenerativa porque confunden calma con pasividad. Pero Tauro posee un fuego interno extremadamente poderoso, solo que enterrado bajo capas de autocontrol. Cuando ese fuego despierta, se transforma en determinación implacable. Entonces comienza la verdadera transformación épica. Tauro deja de buscar validación externa. Deja de justificar su valor. Deja de negociar su dignidad. Deja de temer la soledad. Y en ese momento emerge la versión más temida de este signo, el constructor consciente de su propio reino. La energía taurina, cuando madura después de una traición o manipulación, desarrolla una lucidez impresionante respecto al poder personal. Comprende que la estabilidad no depende de promesas ajenas, sino de la conexión interna con sus propios principios. Entonces ya no puede ser fácilmente seducido por juegos psicológicos. El manipulador necesita acceso emocional constante para influir. Pero Tauro aprende a proteger su paz como un templo sagrado. Existe además una dimensión profundamente épica en la manera en que Tauro enfrenta el dolor.
Otros signos pueden reaccionar inmediatamente, destruir puentes o perderse en tormentas emocionales visibles. Tauro, en cambio, transforma lentamente el sufrimiento en fortaleza estructural. Como una montaña golpeada durante siglos por tormentas hasta convertirse en roca indestructible. Cada decepción lo vuelve más sabio. Cada traición fortalece su intuición. Cada batalla psicológica afila su percepción. Cada intento de control aumenta su necesidad de libertad auténtica. Y así, aquello que intentaba destruirlo termina convirtiéndose en combustible para su evolución. En muchos relatos simbólicos asociados a Tauro aparece la imagen del guardián silencioso. No necesita exhibir poder constantemente porque su presencia ya impone estabilidad. El manipulador, acostumbrado a dominar mediante palabras o estrategias emocionales, se siente inquieto frente a alguien cuya fuerza no depende de aprobación externa. Tauro posee además una relación única con el mundo físico. Cuando recupera su equilibrio después de atravesar conflictos manipulativos, vuelve a conectar con el placer simple de existir, el trabajo bien hecho, la belleza natural, la música, la comida compartida, el descanso merecido, la creación de seguridad duradera. Y esa conexión con lo esencial actúa como una barrera energética frente a dinámicas tóxicas. Porque la manipulación prospera donde existe vacío interno. Pero Tauro, cuando despierta plenamente, llena su vida de presencia real. Cuando Tauro entra en conflicto con el signo más manipulador del zodiaco, el cielo parece dividirse entre la roca y la niebla. De un lado avanza la fuerza de la tierra fértil, el pulso constante de quien conoce el valor del tiempo, del silencio y de la resistencia. Del otro surge la mente cambiante, experta en máscaras, palabras ambiguas y estrategias invisibles, un signo capaz de mover emociones ajenas como si fueran piezas de ajedrez sobre una mesa oscura. Tauro no nace para la guerra psicológica. Su esencia pertenece al mundo de lo tangible, la lealtad, el trabajo, la estabilidad, la belleza que permanece. Mientras otros signos buscan dominar mediante el caos o la seducción mental, Tauro construye. Y precisamente por eso se convierte en un enemigo temible para cualquier manipulador. Porque aquello que no puede ser movido tampoco puede ser controlado. La manipulación necesita grietas, miedo, ansiedad, inseguridad, desesperación. Pero Tauro posee una paciencia casi mineral. Es un signo gobernado por Venus, sí, pero no por la Venus frágil de los sueños pasajeros, sino por la Venus que comprende el valor de la permanencia, del deseo convertido en realidad, del placer que no depende de la aprobación ajena. Cuando el manipulador intenta sembrar duda, Tauro responde con calma. Cuando intenta provocar reacción emocional, Tauro guarda silencio. Y en ese silencio nace una fuerza inmensa. El signo manipulador suele dominar mediante cambios repentinos, dobles intenciones y juegos de percepción. Puede hacer que el aire parezca fuego y que la verdad parezca mentira. Tiene talento para leer debilidades humanas y convertirlas en cadenas invisibles. Sin embargo, frente a Tauro descubre algo inesperado, una voluntad que no gira con el viento. Tauro avanza despacio, pero cada paso deja huella. Su energía es comparable a un toro atravesando una tormenta bajo un cielo rojo. El relámpago puede caer a su alrededor, las voces pueden intentar desviarlo, las ilusiones pueden multiplicarse, pero el instinto taurino reconoce lo auténtico. Y cuando descubre engaño, algo despierta en lo profundo de su naturaleza. Porque Tauro no olvida. Ese es el gran temor del manipulador. No la furia inmediata, sino la memoria paciente. Tauro observa durante mucho tiempo antes de actuar. Tolera, soporta, analiza. Parece inmóvil, incluso dócil. Pero cuando comprende que la manipulación amenaza su dignidad o aquello que ama, la tierra tiembla bajo sus pies. Entonces deja de ser un signo tranquilo y se convierte en una muralla imposible de derribar. La astrología antigua describía a Tauro como el guardián de los reinos fértiles, aquel que protegía cosechas, templos y tesoros frente a fuerzas oscuras. No era el guerrero más rápido ni el más escandaloso, pero sí el más difícil de vencer. Mientras otros agotaban su energía en luchas dramáticas, Tauro resistía hasta que el adversario se destruía a sí mismo. El manipulador puede ganar conversaciones, alterar emociones o crear confusión temporal. Pero Tauro gana algo mucho más importante, permanencia. Y en el universo astrológico, todo lo que permanece termina venciendo a lo artificial. Existe además una dimensión espiritual en esta confrontación.
Tauro representa el valor de lo real. La comida compartida, el hogar construido, el amor demostrado con hechos, la disciplina silenciosa, la fidelidad a los propios principios. El signo manipulador representa la sombra de la inteligencia emocional, el uso del conocimiento humano para dominar, seducir o controlar. Por eso este choque parece una batalla mitológica entre la montaña y el humo. Y aunque el humo pueda ocultar el horizonte durante un tiempo, jamás puede destruir la montaña. Tauro enseña una lección poderosa dentro del zodiaco: no todo debe responderse, no toda provocación merece atención, no toda sombra merece miedo. Hay una victoria inmensa en mantenerse firme cuando otros intentan mover el alma hacia el caos. Al final, el manipulador suele agotarse frente a Tauro porque descubre algo insoportable para su naturaleza: la imposibilidad de gobernar a quien ya está profundamente conectado consigo mismo. Entonces el toro continúa su camino. Más fuerte. Más consciente. Más invencible. Y bajo las constelaciones eternas, mientras otros signos cambian de rostro según la noche, Tauro permanece como un símbolo de poder sereno, una fuerza nacida de la tierra misma, imposible de doblegar por las trampas de la mente o los laberintos de la manipulación. En las profundidades más antiguas de la tradición astrológica, Tauro era considerado un guardián de portales invisibles entre el mundo material y las fuerzas eternas de la creación. No solo representaba riqueza, fertilidad o estabilidad, como muchas interpretaciones modernas simplifican, sino la capacidad de sostener vida incluso durante épocas de destrucción colectiva. Por eso, cuando Tauro enfrenta energías manipuladoras, no se trata únicamente de un conflicto psicológico entre personalidades opuestas. Se trata de una confrontación entre dos formas radicalmente distintas de comprender el poder. El manipulador cree que el poder consiste en alterar las emociones ajenas, dirigir pensamientos, controlar decisiones o moldear percepciones. Tauro, en cambio, encarna un poder mucho más antiguo y profundo: el dominio sobre sí mismo. Y no existe fuerza más peligrosa para la manipulación que un ser humano que ha aprendido a gobernar su propia mente emocional. Muchos signos reaccionan al dolor buscando respuestas inmediatas. Tauro atraviesa un proceso distinto. Su alma funciona como la tierra después de un incendio. En apariencia todo parece inmóvil, silencioso o devastado. Pero bajo la superficie comienza lentamente una regeneración invisible. Raíces nuevas se expanden en la oscuridad. La conciencia madura. El instinto se afina. La percepción se vuelve más precisa. Por eso, después de una gran decepción o de un enfrentamiento con dinámicas manipuladoras, Tauro rara vez vuelve a ser el mismo. Se vuelve más selectivo. Más estratégico. Más silencioso. Más intuitivo. Más difícil de engañar. Y hay algo casi mítico en esa transformación. Porque Tauro no suele anunciar sus cambios internos. No necesita exhibir su evolución. Mientras otros signos dramatizan sus procesos, Tauro reconstruye imperios emocionales en absoluto silencio. Desde afuera puede parecer inmóvil, pero internamente está reorganizando su universo entero. El signo manipulador suele cometer un error fatal frente a Tauro: cree que la ausencia de reacción inmediata significa ausencia de comprensión. No percibe que el toro analiza cada gesto, cada contradicción, cada fluctuación emocional. Tauro observa patrones con una profundidad extraordinaria. Y cuando finalmente une todas las piezas, alcanza una claridad que pocas energías zodiacales pueden igualar. Entonces deja de luchar contra ilusiones. Y comienza a retirarse emocionalmente de ellas. Ese momento posee una dimensión épica y espiritual enorme. Porque Tauro comprende que no toda batalla merece ser peleada en el terreno elegido por el adversario. El manipulador desea caos emocional, discusiones interminables, desgaste psicológico, dependencia afectiva. Pero Tauro aprende que su mayor victoria consiste en proteger su centro interno. La astrología esotérica asociaba a Tauro con la garganta sagrada, el poder de la voz creadora y destructora. Por eso este signo experimenta transformaciones profundas respecto al lenguaje después de atravesar conflictos manipulativos. Aprende el valor del silencio estratégico. Descubre que no toda verdad necesita ser explicada. Comprende que hay personas incapaces de escuchar porque dependen emocionalmente de distorsionar la realidad. Y entonces Tauro deja de justificar su existencia. Ese cambio resulta monumental. Porque el manipulador necesita explicaciones constantes para mantener abiertas las puertas del control.
Necesita diálogo infinito, reinterpretaciones, dudas permanentes. Pero Tauro, cuando despierta espiritualmente, corta los hilos invisibles de esa dinámica. Y lo hace con una serenidad que desconcierta profundamente. Hay además un aspecto muy poco comprendido sobre Tauro, su relación con la dignidad. Para este signo, la dignidad no es orgullo superficial. Es una conexión sagrada con el propio valor interno. Cuando alguien intenta manipular su percepción de sí mismo, algo ancestral se activa dentro de su alma. El Toro puede tolerar dificultades, sacrificios y largas pruebas, pero no soporta indefinidamente la degradación emocional. Y cuando comprende que una relación, vínculo o situación intenta erosionar su esencia, inicia una retirada lenta pero irreversible. Como una fortaleza que cierra sus puertas antes de la tormenta final. La energía manipuladora suele depender de ciclos repetitivos. Confusión, reconciliación, tensión, seducción, distancia, culpa, acercamiento. Es un movimiento circular diseñado para mantener cautiva la atención emocional. Tauro, sin embargo, pertenece al ritmo de la naturaleza profunda, no al vértigo psicológico. Su alma busca coherencia. Busca continuidad. Busca verdad tangible. Por eso llega un punto en el que el caos emocional deja de fascinarlo y comienza a resultarle agotador. Entonces aparece otro aspecto formidable de Tauro, su capacidad de desapego silencioso. Muchos creen que Tauro jamás suelta aquello que ama. Pero la realidad es más compleja. Cuando este signo comprende que algo amenaza su paz esencial, puede desconectarse emocionalmente con una determinación absoluta. Y una vez que su energía interior se retira por completo, resulta extremadamente difícil volver a acceder a ella. No porque Tauro sea cruel, sino porque finalmente entendió su propio valor. En términos épicos, Tauro representa al reino que sobrevive después de las guerras. Mientras otros luchan por conquistar territorios emocionales efímeros, Tauro construye estructuras destinadas a resistir generaciones enteras. El manipulador busca control inmediato. Tauro busca permanencia. Y el tiempo siempre favorece aquello que tiene raíces auténticas. Existe también una dimensión profundamente espiritual en la paciencia taurina. No es simplemente lentitud. Es confianza en los procesos invisibles de maduración. Tauro sabe que las semillas no florecen bajo presión constante. Sabe que la verdad emerge tarde o temprano. Sabe que las máscaras terminan cayendo por su propio peso. Por eso no necesita perseguir obsesivamente la validación de los demás. Su fuerza proviene de otro lugar. Proviene de la tierra. De la experiencia. De la resistencia. De la memoria emocional. Del conocimiento silencioso adquirido a través del dolor. Y cuando Tauro transforma completamente sus heridas en sabiduría, se convierte en una presencia casi imposible de manipular. Porque ya no responde desde la carencia. Ya no busca desesperadamente aprobación. Ya no teme perder vínculos construidos sobre falsedad. Ya no confunde intensidad con amor. Ya no entrega acceso ilimitado a su mundo interior. Entonces surge la versión más poderosa de este signo. Existe una dimensión todavía más profunda en la energía de Tauro que rara vez es comprendida incluso por quienes estudian astrología durante años. Bajo su aparente serenidad habita una fuerza primitiva vinculada al origen mismo de la supervivencia humana. Tauro no representa únicamente estabilidad externa, representa la capacidad de conservar el alma intacta mientras el mundo intenta deformarla. Y esa es precisamente la razón por la que el signo manipulador termina encontrando en Tauro un límite inesperado. Porque la manipulación busca alterar identidades. Busca erosionar certezas. Busca reemplazar la voz interior de una persona por ruido externo. Pero Tauro posee una relación casi sagrada con su núcleo interno. Aunque atraviese dudas, pérdidas o confusión temporal, siempre existe en él una especie de brújula profunda que finalmente lo devuelve hacia sí mismo. Puede tardar. Puede desviarse durante un tiempo. Puede soportar más de lo necesario intentando salvar vínculos o preservar estructuras emocionales. Sin embargo, llega un momento en que su esencia terrestre despierta con una claridad monumental. Y cuando eso ocurre, nada vuelve a ser igual. La astrología antigua vinculaba a Tauro con los templos construidos sobre montañas. Lugares destinados a resistir terremotos, invasiones y el paso de los siglos.
Esa simbología revela mucho sobre su naturaleza psicológica. Tauro no fue concebido para existir en la inestabilidad permanente. Su espíritu necesita coherencia, verdad emocional y continuidad energética. Por eso las dinámicas manipuladoras terminan agotándolo profundamente, percibe inconscientemente que esas energías buscan destruir el equilibrio esencial sobre el cual construye su vida. El manipulador cambia versiones de sí mismo según la conveniencia del momento. Tauro, en cambio, lucha constantemente por preservar autenticidad. Y esa diferencia crea una tensión casi mitológica. Porque el manipulador domina el arte de la adaptación estratégica, mientras Tauro domina el arte de la permanencia interior. Uno cambia para controlar. El otro resiste para no perderse. En muchos casos, Tauro atraviesa largas etapas de silencio interno antes de comprender completamente la magnitud del daño emocional causado por la manipulación. Su naturaleza paciente puede llevarlo a racionalizar comportamientos tóxicos durante demasiado tiempo. Intenta encontrar explicaciones. Intenta sostener lo construido. Intenta salvar lo que alguna vez consideró valioso. Pero mientras hace eso, algo en su interior comienza lentamente a despertar. Una conciencia nueva. Una dignidad más profunda. Una intuición más afilada. Y cuando finalmente comprende que ciertas personas no desean construir sino dominar, la energía taurina entra en una fase completamente distinta. Ya no intenta convencer. Ya no intenta reparar ilusiones imposibles. Ya no sacrifica paz por apego. Entonces aparece el verdadero guerrero de tierra. No el guerrero impulsivo que destruye todo a su paso, sino el estratega silencioso capaz de reconstruirse piedra por piedra hasta convertirse en alguien imposible de quebrar nuevamente. Tauro tiene además una relación única con el sufrimiento. No suele dramatizarlo públicamente. Lo absorbe, lo procesa lentamente y lo transforma en fortaleza estructural. Eso provoca que muchos subestimen sus heridas emocionales. Pero bajo esa calma existen océanos enteros de experiencias silenciosas. Y cada experiencia deja marcas que modifican profundamente su visión del mundo. Por eso el Tauro que emerge después de sobrevivir a manipulación emocional no posee la misma inocencia energética que antes. Conserva nobleza, sí, pero desarrolla límites mucho más sólidos. Aprende que la compasión no significa tolerar abuso. Aprende que la paciencia no implica aceptar caos constante. Aprende que amar no exige renunciar a sí mismo. Estas comprensiones transforman completamente su aura. Porque Tauro deja de vibrar desde la necesidad emocional y comienza a hacerlo desde la soberanía interior. Y no hay nada más difícil de manipular que alguien que descubrió su propio centro de gravedad espiritual. En términos astrológicos, Tauro pertenece al elemento tierra fija. Esa combinación es extraordinariamente poderosa. La tierra fija no se mueve fácilmente porque contiene memoria. Recuerda las tormentas anteriores. Recuerda las cosechas perdidas y las reconstrucciones posteriores. Por eso Tauro desarrolla una resistencia emocional acumulativa. Cada caída aumenta su capacidad de discernimiento. El manipulador suele depender de la repetición de patrones para mantener influencia. Pero Tauro aprende. Y cuando aprende profundamente una lección emocional, rara vez vuelve a ignorarla. Ese aprendizaje se vuelve casi irreversible. Entonces comienza a seleccionar cuidadosamente quién entra en su mundo interno. A quién entrega tiempo. A quién entrega confianza. A quién permite alterar su paz. Y en esa selección consciente aparece una evolución espiritual gigantesca. Porque Tauro deja de vivir reaccionando a fuerzas externas y comienza a construir una existencia alineada con sus valores más profundos. La energía manipuladora suele intentar aislar emocionalmente a las personas de su intuición natural. Las llena de dudas, contradicciones y dependencia psicológica. Pero Tauro, cuando recupera plenamente conexión consigo mismo, desarrolla una sensibilidad extraordinaria hacia la verdad energética de los vínculos. Puede percibir falsedad detrás de palabras hermosas. Puede sentir tensión oculta detrás de gestos amables. Puede reconocer intereses ocultos detrás de promesas intensas. Y aunque a veces permanezca callado, internamente ya está viendo mucho más de lo que aparenta. Existe también una dimensión épica relacionada con la lentitud taurina. En un mundo obsesionado con velocidad,
reacción inmediata y estímulos constantes, Tauro representa otra forma de poder, la capacidad de avanzar sin perder el alma en el proceso. El manipulador suele actuar rápidamente porque necesita controlar narrativas antes de que la claridad aparezca. Tauro, en cambio, se toma tiempo para comprender profundamente la realidad. Y esa profundidad termina otorgándole una visión mucho más estable. Porque la velocidad puede impresionar. Pero solo la profundidad transforma. Tauro encarna precisamente esa profundidad. Y cuando alcanza madurez espiritual, deja de perseguir escenarios turbulentos disfrazados de intensidad emocional. Hay un momento decisivo en la evolución espiritual de Tauro que casi nunca es visible desde afuera. Un instante silencioso, profundo, irreversible, en el que deja de luchar únicamente contra personas manipuladoras y comienza a comprender algo mucho más trascendente: la verdadera batalla siempre fue contra cualquier fuerza capaz de separarlo de su propia esencia. Ese descubrimiento transforma completamente su energía. Porque Tauro deja de mirar el conflicto como una guerra interpersonal y empieza a verlo como una prueba iniciática del alma. Comprende que las dinámicas manipuladoras no solo intentaban controlar emociones o decisiones, sino alterar su percepción de valor, de merecimiento, de identidad y de poder interior. Y cuando finalmente reconoce eso, emerge una conciencia completamente distinta. La astrología más antigua describía a Tauro como el custodio del fuego oculto bajo la tierra. Un fuego que no arde de manera visible como en los signos impulsivos, pero que permanece vivo incluso bajo toneladas de oscuridad, frío o presión. Esa imagen explica por qué Tauro puede atravesar largos periodos de desgaste emocional sin perder totalmente su capacidad de reconstrucción. El manipulador suele creer que la destrucción emocional ocurre cuando alguien se rompe visiblemente. Pero con Tauro sucede algo diferente. Incluso en sus etapas más silenciosas, más agotadas o aparentemente derrotadas, continúa existiendo una fuerza subterránea preparando el regreso. Como magma bajo una montaña dormida. Y cuando ese fuego interior vuelve a emerger, lo hace con una potencia impresionante porque ya no está guiado únicamente por emociones, sino por sabiduría adquirida a través de la experiencia. Tauro aprende lentamente, pero aprende de forma definitiva. Por eso sus transformaciones profundas rara vez tienen marcha atrás. Existe también una dimensión extremadamente poderosa relacionada con el orgullo espiritual taurino. No se trata del orgullo superficial basado en apariencia o superioridad, sino de algo mucho más antiguo: la necesidad de vivir en coherencia consigo mismo. Cuando Tauro permite durante demasiado tiempo situaciones manipuladoras, siente internamente una fractura difícil de explicar. Como si estuviera traicionando una parte esencial de su naturaleza. Y esa sensación termina convirtiéndose en motor de cambio. Porque el alma taurina puede soportar dolor, sacrificio y pruebas difíciles, pero no soporta eternamente vivir desconectada de su verdad interior. Entonces comienza una recuperación lenta pero monumental. Tauro vuelve a escucharse. Vuelve a confiar en su intuición. Vuelve a recordar lo que merece. Vuelve a reconocer las señales que antes ignoraba. Y en ese proceso recupera fragmentos de poder que habían quedado atrapados bajo dinámicas emocionales desgastantes. El signo manipulador suele utilizar mecanismos de distorsión emocional para debilitar la percepción ajena. Hace que la víctima dude de su memoria, de sus emociones, de sus límites o incluso de su propia percepción de la realidad. Pero Tauro posee una conexión profundamente sensorial con el mundo. Puede desconectarse temporalmente de su intuición debido al apego emocional, pero jamás pierde completamente la capacidad de sentir verdad o falsedad en un ambiente. Eso explica por qué, incluso en medio de la confusión, muchas veces experimenta incomodidades internas imposibles de ignorar. El cuerpo de Tauro recuerda antes que la mente. Su energía física reacciona. Su calma se altera. Su sensación de hogar desaparece. Su sistema emocional comienza a agotarse. Y lentamente entiende que la paz verdadera jamás convive demasiado tiempo con manipulación constante. Esta comprensión marca una transición épica dentro de su evolución. Porque Tauro deja de interpretar la intensidad emocional como señal de amor profundo y comienza a valorar algo mucho más elevado: la estabilidad consciente. Entonces descubre una verdad transformadora. El amor auténtico no obliga a vivir en estado de alerta permanente. Y esa revelación cambia completamente su manera de relacionarse con el mundo.
La energía taurina madura aprende a reconocer que muchas personas confunden control con afecto, dependencia con conexión y caos con pasión. Pero Tauro, después de atravesar desiertos emocionales complejos, desarrolla una percepción mucho más refinada sobre la naturaleza real de los vínculos. Empieza a valorar la calma sin aburrirse de ella. La coherencia sin desconfiar de ella. La honestidad sin buscar dramatismo. La estabilidad sin sentir la debilidad. Y en esa nueva frecuencia energética se vuelve muchísimo más difícil de manipular. Porque ya no reacciona desde heridas abiertas, sino desde conciencia fortalecida. Existe además una dimensión casi sagrada en la manera en que Tauro protege aquello que finalmente considera verdadero. Después de atravesar manipulación, deja de entregar acceso indiscriminado a su energía emocional. Se convierte en guardián de su paz interior. Y esa paz adquiere valor de reino inviolable. La astrología simbólica asociaba al toro con guardianes de puertas monumentales. Criaturas inmensas que permanecían inmóviles frente a templos antiguos observando quién merecía entrar y quién no. Esa imagen representa perfectamente el estado evolucionado de Tauro. Porque aprende a custodiar su mundo interno con enorme discernimiento. Ya no abre las puertas por intensidad emocional momentánea. Ya no confunde insistencia con amor verdadero. Ya no permite que cualquiera altere su equilibrio. Y aunque conserva sensibilidad, ternura y capacidad de entrega, ahora las acompaña con límites sólidos como piedra ancestral. El manipulador suele depender de la desorientación ajena. Necesita personas desconectadas de sí mismas para ejercer influencia prolongada. Pero Tauro, cuando vuelve plenamente a su centro, se convierte en una presencia extremadamente estable. Y esa estabilidad desarma dinámicas tóxicas de manera natural. Porque el caos emocional no encuentra fácilmente donde sostenerse frente a alguien profundamente enraizado en su propia verdad. Hay también una relación muy importante entre Tauro y el tiempo. Este signo comprende intuitivamente algo que otros olvidan constantemente: la realidad siempre termina revelándose. Las máscaras pueden sostenerse durante meses o años. Las manipulaciones pueden parecer convincentes temporalmente. Las narrativas falsas pueden confundir durante un periodo. Pero el tiempo, tarde o temprano, expone las incoherencias. Y Tauro posee una resistencia excepcional para atravesar procesos largos hasta alcanzar claridad completa. Tauro posee una relación profundamente simbólica con la resistencia invisible. No la resistencia que busca reconocimiento inmediato ni la que necesita demostrar constantemente fortaleza ante los demás, sino aquella que ocurre en las capas más internas del ser, donde el alma decide permanecer fiel a sí misma aun cuando todo alrededor intenta desestabilizarla. Esa dimensión interna es precisamente la que convierte a Tauro en una presencia tan compleja para las energías manipuladoras. Porque el manipulador suele dominar escenarios externos, pero Tauro, cuando alcanza verdadera madurez espiritual, aprende a gobernar su mundo interior. Y quien gobierna su interior deja de ser fácilmente conquistable desde afuera. Existe un aspecto muy poco mencionado sobre el sufrimiento taurino: su tendencia a transformar las heridas en responsabilidad silenciosa. Mientras otros signos expresan abiertamente el caos emocional que atraviesan, Tauro muchas veces continúa sosteniendo estructuras, trabajando, cuidando, protegiendo y avanzando aun cuando internamente libra batallas enormes. Esa capacidad de continuar construyendo en medio del dolor le otorga una fuerza casi legendaria. Sin embargo, esa misma fortaleza puede convertirse durante un tiempo en una trampa. Porque Tauro soporta tanto que a veces tarda demasiado en reconocer cuando una situación dejó de ser una prueba y comenzó a convertirse en desgaste del alma. El manipulador percibe intuitivamente esa capacidad de resistencia, y en ocasiones, intenta aprovecharla. Cree que Tauro siempre tolerará una carga más, una contradicción más, una decepción más. Pero ignora algo fundamental: la paciencia taurina no es infinita. Solo parece eterna porque funciona con ciclos profundos y silenciosos. Cuando finalmente el límite interno es alcanzado, la transformación resulta monumental. Tauro deja de resistir para empezar a reconstruirse. Y esa reconstrucción tiene algo de fenómeno cósmico. Porque no ocurre desde el impulso momentáneo ni desde la rabia pasajera, sino desde una comprensión profunda de su propio valor. Como si después de atravesar largos inviernos emocionales el alma taurina recordara repentinamente quién era antes de acostumbrarse al caos. Entonces emerge una nueva conciencia. Una conciencia que ya no negocia tranquilidad por migajas emocionales.
Que ya no acepta confusión como forma de vínculo. Que ya no interpreta sufrimiento constante como destino inevitable. Y esa claridad convierte a Tauro en una fuerza extraordinaria. La astrología tradicional relacionaba este signo con la riqueza de la tierra fértil. Pero esa riqueza jamás fue únicamente material. También simbolizaba abundancia espiritual, estabilidad emocional y capacidad de crear refugios seguros en medio de tiempos difíciles. Por eso Tauro sufre profundamente cuando descubre que alguien intenta utilizar su capacidad de entrega como herramienta de control. Porque Tauro ama construyendo. Construye confianza. Construye estabilidad. Construye presencia. Construye permanencia. Y cuando percibe que todo eso está siendo manipulado, siente que no solo atacan sus emociones, sino el fundamento mismo de su naturaleza. Sin embargo, allí aparece una de las lecciones más poderosas de su evolución, comprender que no toda construcción merece ser salvada. Al principio esta idea resulta dolorosa para Tauro. Su esencia busca conservar, reparar, sostener. Le cuesta abandonar aquello en lo que invirtió tiempo, amor y energía. Pero la vida termina enseñándole algo decisivo: hay estructuras emocionales que no pueden reconstruirse porque fueron edificadas sobre manipulación, desequilibrio o falsedad. Y el Toro, lentamente, aprende a retirarse de las ruinas. No desde el fracaso, sino desde la sabiduría. Existe además una dimensión profundamente espiritual en la manera en que Tauro aprende a recuperar su energía después de vínculos manipulativos. No suele hacerlo mediante discursos grandiosos ni transformaciones teatrales. Su recuperación ocurre regresando a lo esencial. La naturaleza, el silencio, la estabilidad cotidiana, la creación lenta, los placeres simples y auténticos, la conexión con el cuerpo y la realidad tangible. Porque Tauro sana volviendo a la verdad concreta de la existencia. Mientras el manipulador vive muchas veces atrapado en estrategias mentales y emociones artificialmente intensificadas, Tauro encuentra poder en aquello que es real. En el amanecer tranquilo después de una tormenta emocional. En la sensación de paz que regresa lentamente al cuerpo. En la seguridad de una conciencia que ya no necesita justificarse constantemente. Y esa vuelta a lo esencial tiene una fuerza gigantesca. Porque cuanto más conectado está Tauro con lo auténtico, menos vulnerable se vuelve ante las ilusiones manipuladoras. Hay otro aspecto extremadamente importante: la memoria emocional taurina. Tauro no olvida fácilmente lo que le hizo sentir destruido, inseguro o manipulado. Pero esa memoria no siempre funciona como resentimiento. Con el tiempo puede transformarse en brújula espiritual. Cada experiencia difícil deja señales internas que le permiten reconocer patrones futuros con mayor claridad. Por eso el Tauro evolucionado desarrolla una intuición impresionante frente a dinámicas emocionales peligrosas. Percibe inconsistencias rápidamente. Siente agotamiento energético antes de que aparezca el conflicto visible. Detecta cuando alguien busca control en lugar de conexión auténtica. Y aunque no siempre reaccione de inmediato, internamente ya comenzó a distanciarse.